Saludamos a los oyentes, a los hermanos que nos están siguiendo. Sabemos que entre más nos acercamos a Dios, vamos a ver sus maravillas, ¿cierto? Así que es un privilegio. Desde el martes comenzamos con una media vigilia. Seguimos el viernes, sábado y domingo, que normalmente aquí hacemos ayuno. Y estoy orando por los sábados que tengamos ayuno, siempre hacerlos congregacionales, porque es una administración tan linda, la presencia del Señor. Entonces estamos invitando para que cuando se programe esos ayunos, nosotros podamos, en la medida en que Dios nos lo permita, decir presente, ¿cierto? Presente, porque es un tiempo de refrigerio para nuestra alma. Además de clamar, las alabanzas impactan, ¿cierto? Nuestro corazón. Y la hermana nos está hablando de todo, ¿verdad? La piedra allí puesta, querían anular al Señor completamente. Satanás decía: lo vencí, lo exterminé, lo acabé. Aquel que se decía el ungido, aquel que se decía el Hijo de Dios. Y el Señor añada bendición a su palabra en esta hora, y que sea Dios en estos minutos. ¿Sabes? Lo más importante en un ayuno congregacional, pues es todo, es las personas que asistimos, su presencia, pero el poder deleitarnos en Él. Amén. El deleite en el Señor, porque sabemos: deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces hoy nos estamos deleitando, y ellos pensaban, los del Sanedrín que creían, nos deshicimos de él, pero realmente no era así. Jesús se multiplicó en cada uno de sus discípulos. Jesús se multiplicó en cada persona que lo recibió. Tú y yo somos un ejemplo de eso. Hoy Jesús vive en nuestros corazones. Además de estar sentado a la diestra del Padre, tú y yo somos representación de Jesús aquí en la tierra. Esa piedra que nos hablaba la hermana Lidia hace unos minutos representaba como el sellado. El cristianismo no va a avanzar, de aquí no va a salir, no se va a levantar. Él había ya profetizado la resurrección, ya estaba escrita la resurrección, pero querían anular esto, querían cancelarlo completamente, y se dieron señales aún en el momento en que el Jesús, el Señor, estaba en el madero. Se dieron manifestaciones naturales. Cuando, hermano, algo pasa en lo espiritual, toca lo natural. Nada sucede por casualidad aquí en la tierra. Cuando algo pasa en lo espiritual, puede haber un terremoto, puede haber un movimiento de tierra, puede venir un huracán, puede venir una fuerte brisa. Algo pasa, mis hermanos. Todas las cosas se dan primero en lo espiritual y después la vemos materializada. Y cuando sucedió lo de la muerte del Señor, espiritualmente algo aconteció de tal magnitud, porque estamos hablando de la salvación de la humanidad. Empezaba la dispensación de la gracia, cambiaba por completo, hermano, la ira del Señor en ese momento del Padre era compensada con el derramamiento de la sangre del Señor. He ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Ese Cordero sacrificial ya había sido entregado, su sangre vertida. Y más o menos a la hora sexta, cuando estaba todavía Jesús en el madero, se empezó a dar una oscuridad. Algunos podrían decir que era un eclipse, pero el eclipse por lo general dura unos minutos. Esta oscuridad llegó desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. No fue algo normal. Y estudiosos dicen que sí, buscando escritos, ¿verdad?, de historiadores, que sí fue real, que lo que está obviamente en la palabra es que verás, completamente verás. Se dio allí. Estaba pasando un fenómeno atípico. Era luna llena. Pero todo se oscureció cuando debía estar el sol en su máximo esplendor. De 12 a 3 de la tarde.
Yo me imagino en Jerusalén. Recuerde que el pueblo judío es conocedor de las cosas espirituales, aunque no recibieron al Señor. Pero ellos sabían, algo debe estar sucediendo. Mira esta oscuridad. Recordemos que el pueblo de Israel pasó por las plagas, que también fueron acontecimientos naturales, ¿cierto? Que traen también una connotación del hombre, decir, mira, cuán grande es Dios que somete la naturaleza, porque Él la hizo, Él la creó. Y entonces, mientras Jesús estaba en ese madero, todo oscurece. En pleno día todo oscurece. Las personas que se estaban burlando del Señor debieron empezar a sentir un temor, porque la noche, hermano, siempre determina algo de respeto, ¿cierto? Tú y yo hacemos cosas de día que no haríamos de noche. Podemos ir a lugares de día que de pronto de noche ni siquiera. Es más, la noche se hizo para dormir. Normalmente en la noche no se sale de la casa, sino ya uno cierra la puerta y bueno, a descansar, ¿cierto? Y a ellos se les adelantó la noche. Esos que se mofaban, que se burlaban, que injuriaron al Señor, empezaron a sentir algo ha sucedido, algo está pasando. Mientras que el pueblo en Jerusalén sabía, ese que se dice el Hijo de Dios, ese que se dice el Rey de los judíos, lo están crucificando. Recuerda que la multitud fue la que sentencia, mátalo, crucifícalo, ¿cierto? Ellos sabían que allá estaba el inocente. Ellos sabían que allá estaba el que no había pecado. Ellos sabían que allí se encontraba y debieron empezar a sentir un respeto. Algo está aconteciendo. Esta oscuridad no es normal. No es normal. Un eclipse dura minutos. Esto llevó horas. 3 horas, así es. No era normal. Supongo que en los primeros días dirían, no, podría ser de esos fenómenos. De pronto ni le llamaban eclipses todavía, algún fenómeno. Pero cuando pasan 3 horas, los que se burlaron debieron empezar a sentir temor. Pero Juan, el discípulo amado, se quedó allí. María se quedó allí. Esas mujeres que lo estaban acompañando, se quedó allí. Y en esa oscuridad, recuerden las palabras, las 7 palabras que ayer estudiamos, en medio de la oscuridad de la crucifixión. No estaba el sol caliente. No estaba la luz como normalmente la vemos. En medio de ese panorama, el Señor da palabras, hermano. La confianza Él la tenía en el Padre, aunque en un momento se sintió que ahí no estaba el Padre con Él. Y claro, si el pecado de todos nosotros cayó sobre Él, todo el pecado cayó sobre Él. Y el Señor estaba en el proceso. Él sí sabía lo que estaba pasando. Él sí sabía que en el cielo se iban a dar señales. Porque se dan señales. Por eso aún cuando la palabra nos habla de la tribulación y de la gran tribulación, nos menciona que estemos atentos a las señales. Dios siempre nos va a dar señales por su amor, por su misericordia. Allí como a eso de las 3 de la tarde, cuando Él anuncia su proceso, Él tenía sed. A las 3 de la tarde ya, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A las 3 de la tarde, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todo oscuro. Porque que muriera el Hijo del Hombre era un enviado. Debía haber una señal en Jerusalén. Los incrédulos, la incredulidad pululaba en Jerusalén. Había una multitud incrédula. Jesús en esa oscuridad decía, se ha cumplido, ya fue todo consumado. En medio de la oscuridad, Él sabía que esa era una señal. El plan se estaba cumpliendo al pie de la letra. El Padre sí estaba allí, porque el Padre permite que el sol se oculte.
Era una señal para decirle a su hijo, aunque él se sintiera abandonado. Era una señal del padre: hijo, yo estoy aquí. El padre colocó sus manos sobre el sol para que se hiciera esa oscuridad. Para Jesús también era una señal. Para Jerusalén era una señal, y hoy para nosotros es una señal también, que Dios está en control de todas las cosas. De todas las cosas. Cuando vamos a Mateo 27, del 51 al 53, busca Mateo 27, del 51 en adelante al 53, vemos otras señales. He aquí, el velo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La mano de Jehová sobre el sol, sol oscurécete. Mi hijo está ya padeciendo, así es, pagando el precio por toda la humanidad, redimiendo a toda una humanidad. El velo se marcaba una diferencia. La dispensación cambiaba porque Dios se mueve en tiempos. Dios no es estático. A veces queremos que Dios sea estático y es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, pero Él hace variantes en su mover y debemos estudiar el Dios que hace cambios, el Dios que tiene temporadas, el Dios que dice: este tiempo terminó, ahora viene otro nuevo tiempo para ti, para mí, viene una nueva temporada para esta iglesia, viene una nueva temporada para tu ministerio, viene una nueva temporada para tu familia, en el nombre de Jesucristo. Lo que Dios te ha dicho, lo que Dios te ha prometido, viene una nueva temporada para toda la humanidad, mis hermanos, un nuevo tiempo, una nueva dispensación, ya no por la ley, ahora por el amor, por la gracia, por el favor inmerecido, mis hermanos. Nosotros podríamos llegar al Padre a través de la sangre vertida en el Calvario, a través del sacrificio de Jesús, tendríamos acceso, y hoy tenemos acceso a nuestro Padre Celestial. Era una señal del cielo. Cuida mucho cada señal. Estate atento como señal, estate atenta como señal, porque Dios se mueve en las señales, se mueve en el tiempo, se mueve en la naturaleza. El Señor estaba determinado hasta aquí, hasta hoy llega la dispensación de la ley. Hoy rasgo ese velo. Hasta hoy solo el sumo sacerdote, hasta hoy todo el que reconozca a mi hijo podrá tener acceso a mí. ¡Wow! ¡Qué cambio de temporada! Dile al que está a tu lado: lo mejor para ti está por venir. Amén. Lo mejor para ti está por venir. Lo mejor para la humanidad lo marcó Jesús. Por eso se divide la historia de la humanidad en dos: en antes de Cristo y después de Cristo. Occidente, que ha reconocido a Jesús, ese es nuestro calendario: antes de Cristo y después de Cristo. En la parte oriental, que no lo han reconocido, manejan otro calendario, pero nosotros que hemos tenido el privilegio de reconocerlo, nosotros, hermanos, sabemos que fue dividido en ese instante, en ese momento. La muerte fue significativa, esa oscuridad, el Padre apagando el sol por 3 horas, el velo rasgándose, mis hermanos, y no fue rasgado por mano humana, fue rasgado por el Dios Todopoderoso. Fue de arriba, determinando el Señor: esta es mi voluntad para la humanidad, esta es mi voluntad para los que me siguen, esta es mi voluntad para los que reciban a Jesucristo. De arriba abajo lo rasgó Dios. Me imagino los del Sanedrín que habían. Claro, porque el velo era alto, era una tela gruesa. Para romperlo, claro, un hombre lo hubiese, si era mano humano, era de abajo a arriba. La señal es clara. Mantente muy cuidadoso y cuidadosa de las señales que Dios te va a dar. Amén.
Porque Dios quiere bendecir a su pueblo en el último tiempo, marcar una diferencia entre los que le amamos y entre aquellos que no le aman. Amén. Amén. De arriba abajo lo he hecho yo. Este velo ya no está. Se ha rasgado. Ya el sumo sacerdote, hermano, que entraba con las campanitas por si acaso, ¿verdad? Ya no era necesario, ya Jesús había muerto por él. Porque si entraba en malas condiciones espirituales, ahí caía, muerto. Entraba con la cuerda, las campanitas sonaban las campanitas, claro, se cayó ya muerto. Esperaban un rato que no sonaran más las campanas y ¿qué hacía? Sacaban el cuerpo, con la cuerda empezar, nadie podía entrar, porque el que entraba, imagínate si el sumo sacerdote que se preparaba para expiar los pecados de todo el pueblo, le pasaba eso, imagínate tú a los demás, nadie quería entrar ahí, obviamente, nadie quería entrar, entonces ¿qué hacía? Sacaban con la cuerda al varón, esa era la ley, ¿cierto? Mira qué cambio tan grande. Respira profundo y di, gracias Padre por la libertad. Qué libertad tenemos. Qué bendición tenemos. Lo que pasó fue tan trascendental que el sol lo apagó nuestro Padre Celestial. El velo es una señal. Ya viene un cambio para la humanidad. Ahora nos relacionaremos de manera diferente. Ya no por la ley. Nos relacionaremos por el amor. Amén. Por el amor del Padre y del sacrificio que hizo Jesús por amor. Era una apertura totalmente diferente. Por eso en este tiempo hemos de predicar la palabra. Porque todavía estamos bajo la gracia. Todavía ese velo sigue rasgado, hermanos, completamente para tener acceso directo al Padre a través de Jesucristo. Y qué bueno cada persona que lo entiende, cada persona que lo recibe, cada persona que abraza la gracia. Nosotros hemos sido de los afortunados, los que están aquí, los que me siguen, los que escuchan en Cristo. Tú has sido afortunado. Ver ese velo rasgado. El Sanedrín corriendo de aquí para allá. Imagínate el velo que para ellos era algo tan santo. El lugar santísimo había sido permeado por el mismo Padre. El mismo Padre había dicho, ¿sabes qué? Ya no va a haber una diferenciación entre los que están allá y los que están acá. Ellos, los que están allá, son ovejas de mi redil y los que están acá también son ovejas de mi redil. Voy a tener una comunicación, voy a relacionarme, los quiero para mí, quiero su corazón, quiero su respirar, quiero sus emociones, quiero su mente, quiero su voluntad. El Sanedrín, hermano, que estaban fariseos, que estaban escribas, que estaban sacerdotes, que estaban príncipes, sumos sacerdotes, dirían, pero ¿quién nos rasgó el velo? Es que no fue mano humana. Si un perverso se hubiese querido acercar a ese velo con malas intenciones, caer muerto ahí mismo. Ahí no pudo haber, obviamente, perversidad. Y queda, los evangelios lo describen, Mateo 27 es un ejemplo de descripción de lo que pasó. El sumo sacerdote tuvo un tiempo para reflexionar y decir, oscuridad, velo rasgado. Algo está sucediendo en Jerusalén, ¿cierto? Algo pasó en el templo. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué pasó? ¿Qué nos quiere hablar Dios? Pero como estaban tan ceñidos a la ley, tenían una venda, mis hermanos. Y ni así dieron una apertura. Obviamente sabemos que después de aposento alto, los apóstoles llenos del Espíritu Santo, Pedro predicó y 3,000 personas se convirtieron. Jerusalén fue tocada, ¿cierto? Fue tocada grandemente, después 5,000 personas. Hubo un avivamiento poderoso, pero habían señales. Dios da señales de lo que está por venir. Y para ellos, que ese velo se rasgaba, era una señal que muchos llegarían al Padre a través de Jesús. Amén. Hoy hay cantidades de hijos de Dios,
¿Por qué? Porque un día se hizo la diferenciación entre la ley y la gracia. Y hoy podemos, a través de la gracia, a través del Espíritu, ceñirnos a normas, a principios, hermano, a un estilo de vida conforme a Dios, pero por amor, ¿cierto? Y tenemos acceso al Padre cada día. Pero no solamente oscureció, mis hermanos, no solamente el velo del templo se rasgó de arriba abajo, la misma mano de Jehová, diciendo, tiempo de cambio. La tierra tembló. Y no fue cualquier temblor. Porque a veces en Barranquilla ha temblado levemente. 3 en la escala de Richter, que dice, ¿verdad? 4, hasta 4 creo que ha sido lo máximo en Cartagena, Barranquilla, gracias a Dios. Pero aquí la palabra nos describe que las rocas se partieron. Para que una roca se parta debe haber por lo menos un 5, un 6, ¿verdad? En la escala. Es decir, que ellos sintieron el bamboleo. Es decir, yo me imagino, hermano, el que tuvo discernimiento se arrepintió igual en el acto, ¿cierto? Y dijo, hemos matado a un inocente, y se arrepintieron, ¿cierto? El que discernió lo que estaba pasando, el que tenía un don profético o un ministerio profético, tuvo que entender. El sol se apagó, el velo se rasgó, la tierra tembló y las rocas se partieron. Algo pasó aquí. Dios nos está hablando. Dios nos está hablando, pero no, mira, no fue suficiente. Mira cuántas señales estamos estudiando, desde la primera del sol, la segunda, ¿verdad?, del velo, la tercera, el temblor, que no fue cualquier temblor, las rocas se partieron. Una señal tras otra, Dios hablando. Hay un cambio. A veces se mueven cosas en tu vida. Prepárate para la bendición. Viene un cambio, aleluya. Y tú dices, bueno, ¿qué pasa? Una cosa, la otra, la demás, ya cálmate. Algo te está diciendo el Señor. Entra en su presencia. No te estreses. No entres en pánico. Espera para ver la manifestación del poder de Dios. Amén. Estas rocas se parten, pero además, adicionalmente pasa algo que, hermano, que una roca se parta. Yo he visto rocas que se puedan partir, ¿verdad? Que tiemble, claro, todavía tiembla. Lo de rasgarse el velo, hermanos, era algo completamente inusual. Inusual, más que no estaban ya en el tabernáculo, estaba en el templo, estaba colgado. No había manera de que se dañara. Y lo del sol completamente inusual. Además de estas señales inusuales, encontramos otras que podrían ser usuales, ¿cierto? Otra inusual. Se abrieron los sepulcros. ¿Tú te imaginas? Todo oscuro, la tierra temblando, los sacerdotes gritando, alguien rasgó el velo por allá en el templo. Y de pronto, tía, si yo te enterré hace 3 meses, abuelo, tenía rato que no te veía, bisabuelo, ¿y cómo es que estás por aquí? ¿Cómo estás por aquí, bisabuelo? Si yo vi como mi mamá te lloraba. ¿Qué pasó aquí? Es decir, algo completamente inusual, mis hermanos. Inusual. Muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Personas creyentes que bajo la ley tenían salvación porque habían invocado al Dios de Abraham, al Dios de Jacob y al Dios de Isaac, Dios de generaciones. Y habían seguido bajo ese lineamiento. Recuerda que en la palabra vemos la manifestación de Abel y de Caín. Los hijos de Abel pues no pudieron surgir porque lo mató su hermano, ¿cierto? Caín. Los hijos de Caín, si usted lo estudia en la Biblia, son hijos de desobediencia, de rebeldía. Pero Dios levantó a Set. Y los hijos de Set, por lo general, todos hermanos se ciñeron
a la voluntad de Dios, amén. Conocieron del Dios de Abraham, conocieron, y estos santos, muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. No dice que estas personas en un momento dado tenían simplemente 2 días de muerto, no, se pudieron levantar tatarabuelos, se pudieron levantar bisabuelos, mis hermanos, se pudieron levantar en ese momento cualquier persona que había conocido de Dios, que había conocido de Jehová, que sabía del Padre y que sabía que venía un Mesías. ¿Qué más señal? ¿Qué más señal? La palabra dice que una de las señales es que oraremos, ¿verdad?, por muertos y ellos se levantarán. Es una señal que puede dar el Señor. Si tú crees, tú oras por un muerto y se puede levantar. ¿Se acuerdan de Robert Kenyanya? Robert Kenyanya fue famoso en África por levantar muertos. Y yo recuerdo un video cuando él iniciaba, donde llevan el muerto a la iglesia, lo tienen ahí, el muchacho ahora, él era más joven, ya, después ya debe ser un señor ya, ¿verdad? Yo lo vi en Panamá en el 2000, te voy a decir, en el 2006. Lo vi en Osana, en Panamá, ministrando, y todavía debía tener como 50 y algo de años en ese tiempo, así que debe ser un señor, si no estoy mal. Y ese muchacho oraba y los muertos se levantaban. Qué señal, ¿verdad? Cuando lo trajeron aquí al Metropolitano, estoy haciendo un paréntesis para recordar esas épocas, allá creo que en 1998 debió ser eso, ¿verdad? Por allá, y debajo de la tarima metieron ataúdes, hermano. Metieron ataúdes. Yo no sé si se levantó. La verdad es que yo no sé si se levantaron. No quedó reseñado. Pienso que no se levantaron. Pero las personas creyeron y ellos, ajá, por si acaso. Aquí no hizo, debe ser que aquí hay más incredulidad, porque en África Dios lo usó varias veces para levantar muertos. Aquí no se dieron otros milagros, silla de ruedas vacías, muletas vacías, pero la gente llevó los ataúdes. Sí, la gente tenía la esperanza, ¿cierto? No se dio, pero sí se han dado casos, están reseñados. En el tiempo de Jesús, hermanos, no fue que nadie fue a orar por la persona, espontáneamente. Espontáneamente, aquellos que sabían que venía un Mesías, que murieron esperando al Mesías, que murieron con ese anhelo, mis hermanos. Amén. Bueno, ahí está un testimonio, Dios lo hizo. Él está vivo porque él es predicador, hermano. Claro. Yo me imagino. No, es que esto no es fácil. Estamos hablando, la palabra dice, muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Pero no es fácil ir caminando por Jerusalén todo oscuro y encontrarte con tu papá que enterraste hace unos años, con tu tía, con tu amiga, con tu amigo, con tu abuelo. Es decir, yo me imagino el choque emocional para las personas que sabían que esa persona ya había muerto y se la estaban encontrando. Jerusalén tuvo que haber sido, la muerte de Jesús convulsiona Jerusalén, amén. Y esto debió pasarse de voz en voz hasta llegar a muchas ciudades. Es que esto no fue que Jesús murió y ya. Esto trajo unas consecuencias de todo tipo, a nivel natural, pero también espiritual, también religioso y social igualmente. Amén. Bueno, ya prepárate porque en este último tiempo Dios puede permitir para que los incrédulos crean que los muertos se levanten. Porque es que hay muchos que están llamados a tener fe, pero no la tienen. Entonces, ¿qué hace Dios? Esto es prodigio, esto es un prodigio, que un muerto se levante más que un prodigio. Y no solamente se levantaron en Jerusalén. Capernaum, él predicó en Capernaum.
en Belén, quizás en Nazaret también. Porque dice la palabra, dice, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Es decir, se levantó uno en Capernaum, hubo una conmoción social, hermano. Muchos santos se levantaron en diferentes puntos. Y cuando él resucita, porque ellos murieron con el anhelo de ver al Mesías, cuando él resucita y se enteran de la resurrección, se van a buscarlo a él. Van a buscarlo a él. No solo Jerusalén, ¿tú te imaginas Capernaum? Porque él pasó tiempo bastante en Capernaum. Uno allá levantándose, otro allá levantándose. En Belén, en Nazaret. No dicen las ciudades cuáles eran, pero todas las ciudades donde habían personas que estaban allí con una relación con Dios y que el Señor, me imagino, los escogió. El Padre diría, levanto a este, levanto a aquel, levanto al de más allá, ¿cierto? Y ellos no se quedaron escondidos, aparecieron a muchos, si dieron señal. Dios me levantó de los muertos, yo quería ver al Mesías, lo vieron resucitado. Por eso el evangelio, el cristianismo, la muerte de Jesús, hermano, cambia la cosmología, ¿verdad? Cambia todo un mover social, político aún, marca, religioso. Jesús no puede ser tenido en poco. Si hoy, 2000 años después, la gente toma estos tiempos para otras cosas, hermano, la vida nuestra debe estar consagrada a los 365 días al Señor. Nosotros que tenemos la bendición de la palabra, los países que tienen la bendición de poder predicar con libertad, como Colombia, damos gracias a Dios, ¿cierto? Que tenemos la libertad. Nosotros no podemos pasar por alto todo esto. No podemos. Hubo una conmoción, hermano. En cada lugar donde estas personas que fallecidas aparecían, usted se imagina qué pasaba. Gritos privados, risas, de pronto a alguien le daba ataque de risa, otros de felicidad, y hasta de pronto, claro. Esto es una señal inusual porque no habla la palabra de cuántos, pero dice muchos. Muchos es bastante. Muchos no es uno, ni dos, ni tres, hermano. 100, 150. Quizás 200. No dicen las edades del tiempo de muerto. Podían tener 400 años de muerto, 300, 200, 100, 5. Y se fueron paseando en la santa ciudad. Unos resucitaron ahí mismo en Jerusalén. Y los que estaban lejos, resucitó. Yo voy a ver al Mesías. Me voy para la santa ciudad. Y seguían con su vida normal. Después me imagino tendrían una segunda muerte. La palabra no lo dice, pero así debió ser, ¿cierto? Fue toda una conmoción religiosa. Yo me imagino a todos esos levitas, a los escribas, a los fariseos corriendo, a los sacerdotes, al sumo sacerdote. El velo fue rasgado. Llorando el velo. Los muertos saliendo, familiar. Conmoción total. Oscuridad, las mamás llamando a los niños, mira, cuidado te pierdes, mira que todo está oscuro. Tembló, imagínate. Las rocas partidas. Claro, pudo haber muerto gente. De hecho, está sentado que sí tembló para ese tiempo en Jerusalén. Históricamente, todo fue real. El centurión, dice la palabra, aquí vamos a terminar con esta parte. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, hay unos que creyeron, temieron en gran manera. Jerusalén debió temer en gran manera. Muchos que lo entregaron y estuvieron en el proceso debieron temer en gran manera.
Porque Judas no se presenta solo, Judas va con una muchedumbre para entregar al Señor. Y yo imagino que muchas de esas personas también se arrepintieron. En este caso, el soldado romano vio todo, tembló, la oscuridad, todos estos hechos. ¿Y qué hizo él? Vino temor a Dios a su corazón. Era un gentil y temió. Ya la dispensación de la gracia le estaba dando la bienvenida a este gentil romano, que al ver las señales dijo, verdaderamente este era hijo de Dios, verdaderamente. Sí, claro, porque es que haciendo estas películas que han hecho de Jesús, muchos de ellos se han arrepentido. Porque por eso cuando al niño lo colocan a hacer una obra de teatro de Jesús, déjelo. De los discípulos en el colegio, aquí en la iglesia, apóyelo porque puede tener una revelación, ¿verdad? Del mundo, claro, muchos de esos actores se han convertido al ver a estudiar a profundidad, porque los libretos, ellos se los estudian y ahí el Señor se les ha revelado. Entonces, este hombre se convierte en un gentil. No era del pueblo de Dios, pero se había dado ¿qué? El abrazo con la gracia a nosotros los gentiles, a los que no éramos de Israel. Vino la revelación y dice que muchas mujeres miraban de lejos, los cuales habían seguido a Jesús de Galilea sirviéndole. No nos extraña, hermano, porque hay tantas mujeres, estamos en la iglesia. En el momento de la oscuridad, en el momento del terremoto, del temblor, de la roca rota, del show que debía haber en el templo, de los muertos levantándose, ellas permanecían mirando de lejos, ¿verdad? Mirando lo que estaba sucediendo, amén. A Jesús, mira, desde Galilea le servían, habían llegado. Sí, caían. Eso debió ser, hermano, muchos debieron haber muerto allí. Claro, porque no fue un terremoto de 3 o 4, un temblor de 3 o 4, debía ser de 5, 6, 7 y de pronto hasta 8. Para que hubiese ese impacto. Y ahí estaban estas mujeres que desde Galilea le servían. Tembló y ellas ahí. No ha temblado aquí en esta iglesia y tú aquí. Señales. Parece a veces que el sol se apaga, pero tú sigues buscando al Señor. Tú sigues adorando, tú sigues allí con la palabra, estudiando la palabra, haciendo tu devocional. Tú sigues con anhelo, tú sigues con la visión clara, ¿cierto? Ellas también, hermano, tembló, porque tiembla. Estamos aquí mirando lo que van a hacer con el cuerpo de nuestro Señor. Se oscureció, aquí nos quedamos, de aquí no nos vamos a mover. Mira que por ahí hay unos gritando que apareció un muerto. No nos importa, nosotras estamos en lo que estamos, amén. Así. Hermana, esa es una anécdota que tenemos en la iglesia. Claro, pero ellas estaban en lo que estaban centradas en quién, en Jesús. La clave es centrarnos en Jesús, amén. Centrarnos, sí, está pasando ese momento, hay todavía, pero estamos centrados. Él dijo que iba a resucitar. Mira, ellas estaban en lo que estaban. Ellas estaban en lo que estaban. Amén. En entrevista, María Magdalena, sabemos todas las bendiciones que recibió María Magdalena. Ella fue libre de legiones. María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, ellas estaban un poquito retiradas. Más cerca estaba Juan con el discípulo amado, ¿cierto? El discípulo amado con la madre de Jesús, ¿cierto? Y estaban también otras mujeres más cerca. Y sabemos ya cómo José, el rico de Arimatea, dona, ¿verdad?, cede para que allí sea sepultado el Señor. Se pidió el cuerpo, pero mira, en medio de esa conmoción,
Ellos no dijeron, no, que quede allá, no, hay que darle una sepultura digna. Jesús fue sepultado en un lugar de ricos, hermano. José de Arimatea, un hombre rico de Arimatea. Era un hombre prestante, creyente. Y de pronto era de los creyentes escondidos. Pero en ese momento, con todo lo que había pasado, salió al ruedo. Amén. Había sido discípulo de Jesús, no aparece dentro de los 12, pero ahí estaba. Los ricos lo seguían, le creían, pero de pronto no salía porque tenían una vida social, tenían sus empleos, tenían sus negocios. Pero ahí estuvo. Se fue para donde Pilato. Va y da la cara, pide el cuerpo. Después, mira, ya había salido el sol después de 3 de la tarde, salió el sol, el temblor. Todavía se debía estar escuchando los gritos porque del pueblo religioso, sacerdotes, sumos sacerdotes, levitas, escribas, gritando por el velo, porque para ellos debió ser una situación como una profanación. A veces nosotros, hermanos, no sabemos medir los moveres de Dios. Para el religioso es profanación y para Dios tiempo de cambio. Y a veces no entendemos los moveres de Dios. Y juzgamos rapidito. Y yo imagino a ellos diciendo, alguien profanó, esto es profanación, porque no querían creer, querían tener amarrado a Dios bajo la ley que era del mismo Dios, y Dios podía hacer como quería. Y dijo Dios, se va a dar el cambio, ya estaba profetizado, dispensación de gracia. Entonces para los religiosos, alguien entró aquí, ¿cierto? Alguien profanó el templo. Para Dios, tiempo de regocijo, de refrigerio. Amén. Este hombre, viendo las señales, coge, porque ahí no se vio ni Pedro, que era tan, ahí no hay. De los 12 que durmieron y comieron y caminaron con él, Juan se quedó con la mamá, pero el que salió fue José de Arimatea y habló con Pilato. Era un hombre que tenía acceso a la autoridad. Qué importante que se conviertan todo tipo de personas, ¿verdad? Este hombre tenía acceso a la autoridad. Habla con Pilato, él pide el cuerpo, lo envuelve en las sábanas, no cualquier sábana, la palabra describe que eran sábanas limpias. Se ve que José de Arimatea tuvo el cuidado de tener unas sábanas, ¿verdad?, para ese fin, escogidas, apartadas, estaban como limpias, no fue cualquier pedazo allí que encontraron de tela, una sábana limpia. Lo puso en el sepulcro. ¿Y cómo era ese sepulcro? Y mira, Jesús no iba a ir a cualquier sepulcro. En su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Nuevo. Es decir, no había sido estrenado todavía. Quizás era el sepulcro para su familia, pero no había sido estrenado. Era nuevo. Era escogido. Con las sábanas escogidas. Ya él había sido ungido. Recuerdan que antes había sido ungido. Y después de hacer rodar una gran piedra, ahorita la hermana Lidia nos hablaba y me confirmaba la palabra, porque ya estoy terminando aquí. Una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue. Pero José tembló, pasó esto. Este no se va a quedar así, ¿ven? Este no se va a quedar allí. Pero las mujeres, hermanas, seguían allí sentadas delante del sepulcro, amén. María Magdalena y la otra sentadas esperando, sentadas velando ese cuerpo. Por eso nosotras las mujeres somos tan sensibles al Señor, y no es que los hombres no se conviertan, claro que se convierten, claro que aman a Dios, pero nosotras tenemos como una dosis de sensibilidad y de amor y de pasión por el Señor. Pero es que la palabra lo describe, ahí estaban, ¿verdad? Otras, con todo lo que ha pasado, yo voy a ver qué pasa en Jerusalén. Por allá me dijeron que apareció mi primo vivo. Yo voy a ver qué pasó. Ellas estaban ahí como haciendo el velatorio, ¿verdad?, de ese cuerpo. No. Entonces, después al día siguiente,
Estos seguían con la maldad. ¿Quiénes? Los principales sacerdotes y los fariseos se fueron ante ¿quién? Ante Pilato. Ya había pasado todas esas señales. El centurión se convierte, cae arrepentido a los pies del Señor. Es romano, hermano, romano que no conocía al Dios de Israel. Recibe por la gracia la salvación. Pero estos religiosos sabían mucho para creer en Jesús. Amén, mira, qué error. Ya el velo había sido cortado en dos. Y ellos seguían, había temblado, se le había aparecido la abuela viva, muy posiblemente el abuelo, y ellos seguían con la maldad. Qué corazón es duro, por eso de toda cosa guardada debemos guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Señor, ahí es cuando se acuerdan, ya había temblado, ya las rocas se habían partido, todo. Nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitar en la maldad de estos hombres, amén. La maldad, manda pues, asegura aún el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Ellos querían impedir la resurrección. Quisieron impedir, hermanos, que el Señor siguiera predicando. Ya era el tiempo de partir, igualmente de morir por nosotros. Y después quisieron impedir la resurrección. ¿Qué hizo Pilato? Les mandó una guardia. Y Pilato le dijo, ahí tenéis una guardia. Id, asegurarlo como sabéis. Entonces, sellaron más la piedra. La piedra era como grande. Grande. Y colocaron la guardia. Y hasta ahí voy a llegar porque el otro tema es para mañana, que es el de la resurrección. Quedamos hasta ahí. La piedra era grande. No les bastó la piedra grande. Se fueron a asegurar la piedra. Y de ñapa colocaron una guardia para que estuviese pendiente. Porque ahí estaban estas mujeres velando ese cuerpo a la expectativa, a la espera de la resurrección. Qué bueno es nuestro Dios. La palabra de Dios no cayó al piso, ¿cierto? Todo se cumplió y las señales se dan y las señales se cumplen para hablarnos del mover de Dios. Colócate sobre tus pies, dale gracias a Dios en esta hora por sus señales, por las señales que dio hace más de 2000 años cuando Jesús murió, por las señales que está dando en este tiempo, porque en este tiempo Dios nos habla a través de señales también. Nuestro Señor también nos está diciendo, me estoy moviendo en tu vida, me estoy moviendo en tu familia, me estoy moviendo en tu ministerio, me estoy moviendo en la iglesia internacional. En Cristo.